La primera, la pandemia nos obliga a ver el SDRA bajo la perspectiva del COVID-19, pero preferí dar una visión un poco más abierta y panorámica de la enfermedad con el propósito de que no quede el sesgo, digamos, temporal. El SDRA es quizá de las patologías reina en la medicina intensiva, entonces por eso no se preocupen si les devuelvo la historia al pregrado con algunos conceptos y los invito a que cada uno de ustedes en su entorno, terapia respiratoria, medicina general, médicos de cuidado intensivo, eh, jefes auxiliares, pues retomen los vacíos que de pronto identifiquen ustedes y es por eso que dejé, digamos, como este aspecto para que de alguna manera pudiéramos más adelante en la charla del doctor Márquez hacer las precisiones en el manejo. En el intervalo piensen sus preguntas y al final creo que hay un espacio para resolverlas. Los objetivos a desarrollar entonces básicamente guardan relación con tener esos elementos teóricos que nos permitan entender esta temática. El SDRA es un tema complejo y desde el punto de vista académico es quizá de las últimas temáticas que uno revisa en las personas que están aprendiendo o se están incorporando a la medicina crítica o intensiva, pero desafortunadamente nos tocó por la situación empezar así. El otro punto es que quiero dejar una plataforma que permita la interpretación de la charla que va a dar el doctor Márquez relacionada con la aproximación terapéutica. Y como les decía al inicio, quiero que cada uno de ustedes haga como un autoanálisis en el sentido de poder generar eh, una, digamos, construcción del conocimiento en la medida que cada uno identifique esos vacíos. En esas ideas, pues dijéramos que la aproximación quise empezar mostrando esta frase de Salvador Dalí que resume la vida con 3 verbos. Dice, la vida es aspirar, respirar y expirar. Salvador Dalí, uno de los principales pintores y artistas del surrealismo hacia la Segunda Guerra Mundial, plasmó este tipo de pintura en la cual, como ustedes ven, Europa estaba destrozada y se llama El niño observando el nacimiento de un nuevo hombre. Probablemente nosotros después de la pandemia estaremos también muy eh, interesados en reconstruir todos los aspectos, no solamente médicos, sino culturales, del arte y de nosotros mismos. No siendo más, entonces, la estrategia a desarrollar es, esta es la agenda. Vamos a revisar algunos aspectos anatómicos y funcionales del pulmón, recordarlos y de pronto hacer énfasis en algunos de ellos, ver cómo han existido durante el tiempo diferentes elementos o paradigmas que nos han hecho entender la enfermedad bajo otros puntos de vista, algunos elementos básicos de la fisiopatología y el diagnóstico. Y cuando tengamos la interrupción por tiempo, veremos los diagnósticos diferenciales para entender que no todo puede ser SDRA por COVID, sino que hay algunos diagnósticos que toca también tener en mente. Pues después de la semana 38 de vida intrauterina y gracias a que existe el surfactante, los pulmones de un individuo se consideran ya maduros, pero es solamente hasta cuando sale y hace la primera respiración, quedan insuflados órganos que pueden pesar entre los 2 menos o alrededor de 1 kilo, quedando situados en medio del corazón, conectados con la circulación pulmonar y la circulación sistémica, alojados cerca al mediastino, donde hay confluencia de linfáticos, vía aérea, ganglios, esófago y un sinfín de conexiones neurológicas y vasculares que hace un órgano que más que tener una función respiratoria, digamos, conecta y brinda el servicio a toda la economía. Empezando por la vía aérea, pues después de la tráquea y la división que hace en la carina más o menos a la altura de T5, que es el referente,
La vía aérea se conoce como vía aérea de conducción y vía realmente aérea donde se genera el transporte gaseoso. Como ustedes ven acá, esta imagen en naranja pretende simbolizar, y prácticamente acá a este nivel donde se llega a los bronquiolos no hay cartílago. El cartílago hace parte de los bronquios segmentarios, pero en bronquiolo no hay. Es por eso que esta estructura es susceptible al colapso, fenómeno que se ve en patologías como el EPOC y el asma, y en estas, pues gracias al cartílago se mantiene, digamos, la permeabilidad. Posteriormente, pues todas las divisiones llegan a una unidad estructural que se conoce como el lobulillo pulmonar secundario, que es el cual vamos a estar familiarizados y que es importante reconocer porque es la manera como se puede, digamos, estudiar la tomografía axial computadorizada. Esa delgada capa que existe a nivel del pulmón, pues representa básicamente aproximadamente 70 metros cuadrados, lo que sería el equivalente a una cancha de tenis, y esa es la superficie de intercambio gaseoso. Quiero que recuerden con atención la morfología tan delgada que hay, el del epitelio alveolar, y fíjense que todos estos vacíos, pues es donde está el aire en el saco alveolar, y si vamos a la microscopía electrónica, pues encontramos el epitelio plano estratificado, pseudoestratificado, y sus componentes, las arteriolas, capilares, nervios, las glándulas submucosas, vénulas, y realmente empezamos a entender que es una estructura que no solamente es así tan epitelial, también hay linfáticos, hay arteriolas, hay vénulas, y fíjense cómo aquí vamos entendiendo algunos de los hallazgos radiológicos que se ven, por ejemplo, en el edema pulmonar cardiogénico, los famosos signo de la mancorna, porque el colágeno acompaña a las arteriolas y a los bronquiolos, y es por eso que a veces se ven edematizados, distinto acá a la vénula que va por otra parte. Y si vamos al plano ya anatómico propiamente dicho, para los que no han visto, es un pulmón sano, sus divisiones, sus cisuras, y lo que les hablaba, las divisiones, lo que permite, dijéramos, mantener aireado, no solamente por la vía aérea, sino por algunas conexiones que se conocen como los poros de Kohn, y las múltiples interacciones que existen no solamente con el lecho vascular, como las arterias bronquiales, múltiples anastomosis, sino también con la vía linfática y los componentes de los ganglios que acompañan. Pero más interesante e importante entender para la SDRA es que tanto la vía aérea, que está simbolizada acá, como el espacio alveolar, no es un espacio pasivo, es un espacio muy dinámico en el cual hay componentes celulares, fibroblastos, macrófagos, monocitos, que en algún momento se pueden reclutar nódulos linfáticos, nódulos linfoides, interacciones con nervios, y que hacen que en determinado momento ante la injuria, como puede ser el SDRA, expliquen todo lo que sucede. Entonces, hasta este punto es importante entender que no solamente el pulmón es una estructura en cuya arquitectura está dispuesta a la función, sino que existen, y se nos olvida con frecuencia, que hay unas funciones no respiratorias. El pulmón es un reservorio sanguíneo, en determinado momento puede albergar 1 o hasta 1,5 litros. Es un sitio de trombolisis continua. Generalmente estamos formando trombos en las piernas, en los miembros inferiores, y al llegar por circulación pulmonar, por la circulación venosa, se desliza en el pulmón, tiene actividad endocrina. Recordemos que uno de los efectos secundarios de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, enalapril, captopril, la tos, y se explica por la presencia de las convertidoras de angiotensina del pulmón. Su lecho vascular explica la gran producción de óxido nítrico, es un órgano inmunológico,
prácticamente, aunque es interno, está en contacto con el medio ambiente, tanto así que, pues fíjense que se puede dar anestesia inhalatoria o muchos medicamentos están en vía de ser por esta vía pulmonar, como es la insulina, está en investigación, y las interacciones que tiene corazón y pulmón. Entonces, rescatar de esta parte que muchas de estas funciones las vamos a ver reflejadas en el fenómeno del SDRA y en especial en la infección por COVID. Adicionalmente, hay interacciones o existen interacciones anatómicas por compartir el diafragma con el abdomen. De hecho, muchas manifestaciones, a veces pulmonares, son el reflejo de ese compromiso de órganos internos como el corazón. Muchas de las manipulaciones que hacemos en la ventilación mecánica, como el aumento del PIB, pueden generar alteraciones en la contractibilidad y no es infrecuente los fenómenos de hipotensión al subir el PIB explicados por estos fenómenos y por supuesto la circulación pulmonar. Ya entrando en materia, el SDRA no es tan nuevo, pero realmente dijéramos, muchos de ustedes son muy jóvenes y realmente la definición que apareció en la literatura lleva algo más de 50 años. Sin embargo, para esta fecha la ANEC describió un concepto como la anasarca pulmonar idiopática, pero obviamente no hay soporte histopatológico ni nada. Adicionalmente, los doctores Hamann y Rich, quienes describieron un síndrome de fibrosis rápidamente progresiva, en la histopatología hablaban de un daño alveolar difuso, que es el mismo que se ha acuñado en el SDRA, pero que no corresponde a esta patología, y es la doctora Kalsenstein hasta en 1986 cuando aclara que el soporte de la neumonía intersticial aguda es el daño alveolar difuso. Para los que llevamos algún tiempito en esto, después de a finales de la década de los 80, comienzo de los 90, se habló de la clasificación de Murray del SDRA y es la conocida de la clasificación como los cuadrantes, ya vamos a ver. De hecho, muchas veces nos referíamos a los pacientes como me llegó un paciente que tiene 4 cuadrantes o tiene 2 cuadrantes, ya vamos a ver. Posteriormente, el concepto del pulmón de bebé o el baby lung. Más adelante, la Asociación Americana de Neumología y de la Europea. Posteriormente, la de Ferguson y generalmente la de Berlín, que es la más conocida últimamente. Ese artículo que se publicó en Lancet del 67 por 4 autores, siendo más conocidos Ausbach y Petty, quienes están acá, hicieron la descripción en 12 pacientes, de los cuales 2 son niños. De ahí es importante decir que SDRA es un síndrome de dificultad respiratoria agudo, porque a los niños también les da. Esa A es de agudo, no de adulto. Pero curiosamente, como la historia cambia, aquí está referenciado como agudo, pero dice en adultos, hay que hacer fiel a la verdad histórica y de esas 12 necropsias que se hicieron, 12 eran niños. ¿Qué tenían de común esos pacientes? Que tenían unos pulmones pesados, llenos de un material hialino y un daño heterogéneo con infiltrados en la radiografía difusos. Y fueron probablemente pacientes que se empezaron a describir en la guerra del Vietnam y se conoció como el pulmón de choque, pulmón de trauma y posteriormente SDRA. Probablemente, y traje esta foto porque este artefacto, el helicóptero, fue el que permitió evacuar muchos heridos de la zona de combate, heridos que antes fallecían sin atención y en ese entonces alcanzaban a llegar a los sitios de urgencias a cuidado intensivo y se pudo ver lo que pasaba con el pulmón. Y estos son entonces los hallazgos del pulmón. Son pulmones blanquecinos en parches. Esta zona marrón son pues la zona donde hay sangre, pesados, que realmente puede uno describir el daño en todo el pulmón de manera universal. Y aquí lo ven de una zona más blanquecina. Y en la TAC ven zonas como en parches que prácticamente no tienen distribución anatómica, diferencia fundamental con el compromiso neumónico que puede haber a nivel lobar en las neumonías complicadas adquiridas en la comunidad. No me voy a detener ya mucho y fíjense cómo está la escala de Murray, tenía estos
elementos, la radiografía, la PAFI, el compliance, el PIP, y entonces se hablaba de un cuadrante, 2, 3, eso hace parte ya de la historia. El concepto del baby lung hace referencia a que cuando se tuvo la posibilidad de estudiar a estos pacientes escanográficamente, se vio cómo algunas zonas del pulmón estaban sanas y otras enfermas, y si sumábamos las zonas sanas del pulmón, nos dábamos cuenta que para un paciente es como si tuviera un pulmón de un pequeño. Eso es lo que se pudo saber. Y más adelante, invadiendo un poquito el espacio del doctor Márquez, pues la ventilación en prono empezó a demostrar cómo habían cambios dinámicos respecto a esos infiltrados, migraban simplemente por declive, simplemente para dejar el nexo de el decúbito prono. Posteriormente hubo un consenso americano y europeo que dividió en estos dos términos, lesión pulmonar aguda y síndrome de insuficiencia respiratoria, y hubo la obsesión por el paso del catéter de Swan-Ganz para hacer mediciones y poder estar seguro que esos infiltrados no correspondieran a una falla cardíaca por hipertensión postcapilar. Esta es la definición de Berlín, que creo que ya todos conocen, la cual ya incorpora y hace énfasis muy importante en el tiempo, la tomografía y el origen del edema. Y esto es simplemente por cultura general, que hay otras que vienen siendo modificadas, pero en esencia lo que muestran es lo que les acabo de decir. Pero como clínicos, ¿qué tenemos que saber cuando un paciente pues ya lo tenemos al frente? Antes de entrar en materia, entonces podíamos ir diciendo que el síndrome de dificultad respiratoria aguda no es una enfermedad per se, es una respuesta estereotipada que desarrollan algunos pacientes. Y digo algunos porque todavía no tenemos elementos para predecir cuál la va a ser y cuáles no. Probablemente en la pandemia se han identificado grupos de riesgo que se puedan complicar más fácil, pero en general el SDRA probablemente necesitaremos estudios genéticos a futuros para saber quién tiene más posibilidad de desarrollarlo. Y ese SDRA se puede desarrollar por patologías pulmonares o extrapulmonares que se caracterizan por una hipoxemia refractaria y se perpetúa una inflamación tanto pulmonar o sistémica y que permiten o hacen que un paciente requiera una atención multisistémica que garanticen la oxigenación tisular acorde a cada paciente. De entrada a hablar de SDRA, estamos hablando de un elemento, digamos, una condición clínica que tiene un pronóstico adverso y está condicionado a la etiología o etiologías, porque también vamos a ver que el SDRA puede ser generado por la concurrencia de varios elementos y también la reserva funcional del individuo. Desde el punto de vista académico, un SDRA es una insuficiencia respiratoria aguda, como toda insuficiencia, pues obviamente hipoxemia, pero no hipercápnica. La hipercapnia que puede haber se puede ver en estadios muy avanzados en los cuales hay compromiso de llenamiento alveolar importante y un cortocircuito muy alto, y la severidad se puede ponderar midiendo esa diferencia alveolar arterial, la necesidad de suplencia de oxígeno, así como de PIP. Una adecuada interpretación de esos gases arteriovenosos, de imágenes y de mecánica pulmonar es lo que nos permite guiar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un paciente que tiene infiltrados de ocupación alveolar en parches, y para los que no estén familiarizados, en la medida que se llenan, recuerden que la vía aérea está llena de aire y por supuesto los alvéolos, por eso este contraste no hay, y cuando se da, permitimos ver lo que se llama broncograma aéreo o broncograma de aire. Fíjense que hay acá, y nos permite hablar de patrón de consolidación. En neumología y la imagenología que acompaña a la neumología hablamos de patrones. Entonces, cásense por favor con esto y ya vamos a ahondar en algunos conceptos o en algunos términos para quitar de base algunas cosas de que yo le vi una mancha, es que está muy blanco. No, esto es una radioopacidad con presencia de broncograma aéreo y que no tiene distribución anatómica. Entonces, ¿qué le interesa al clínico, al terapeuta, al médico? ¿Qué pudo haber pasado previamente para que ese paciente desarrollara un SDRA? Entonces, siempre y cardinal, síntoma importantísimo, ¿cuándo inició la disnea? O si el paciente tenía una patología crónica que tenía disnea,
cuándo se empeoró la disnea que tenía previamente. Punto importante. Si hay un factor pulmonar o extrapulmonar identificable, como les decía, el SDRA es una consecuencia de, no es una enfermedad por qué, per se. Entonces uno no puede tener SDRA si la causa, no sé, eso no es un SDRA. O hay choque, o hay un foco infeccioso importante, o hay quemaduras, o hay una catástrofe abdominal como un fenómeno de una pancreatitis, una isquemia mesentérica, el paciente está politransfundido, un episodio de casi ahogamiento o la concurrencia. Las intervenciones previas, sobre todo los líquidos, el balance, porque puede ser un paciente que no tuviese SDRA, de pronto una función cardíaca limítrofe y tener infiltrados por falla cardíaca, por un edema pulmonar, qué necesidad de oxígeno tenía, qué manejo de base se venía haciendo, si usaba broncodilatadores, más para alertar si el paciente tenía previamente otra enfermedad, qué paraclínicos le han realizado. Importantísimo que si el paciente, y más de los pacientes que nos remiten, si tiene placas anteriores las traigan o TAC, porque el seguimiento de esas imágenes nos puede aclarar, sobre todo en los diagnósticos diferenciales, y el aspecto del paciente, si está polimneico, si tolera el decúbito, si tolera el decúbito en dos sentidos, si es capaz de estar acostado y bien, o ya se cansó de respirar y está exhausto, si está inquieto, cómo está la saturación, qué FIO2, eso es bien importante, digamos, tenerlo claro en la historia. No me voy a detener, pero entonces habrían factores que directamente actúan sobre el epitelio alveolar como, o la lesión es causada por la vía aérea como neumonía, aspiración gástrica, la inhalación de algunas sustancias, el casi ahogamiento, y otras que llegarían por el lado vascular, digamos una sepsis, no directamente en el pulmón, sino a distancia, las politransfusiones, y algunas condiciones están asociadas no porque la desarrollen como la enfermedad cerebrovascular, sino porque podría estar asociada a broncoaspiración o a la presencia de otras patologías. Los americanos, que son muy dados a los acrósticos, interesante para recordarlo, entonces A de agudo, esto es en inglés, entonces siempre recordar el contexto temporal. La hipoxemia refractaria es el paciente que, como la cometa, va pidiendo, llegó desaturado a urgencia, le pusieron 1 litro, 2 litros, sigue desaturado, coloquémosle un Venturi al 35, al 50, se tuvo que intubar, etcétera, etcétera. Entonces el paciente va pidiendo en la medida que la enfermedad progresa. Recordemos que hay varios mecanismos de hipoxemia en esta enfermedad, pues obviamente el cortocircuito, y definitivamente es un paciente que está muy comprometido. En mi experiencia a veces reviso historias o a veces he tenido la posibilidad de valorar pacientes intrahospitalarios y se hace con ligereza el diagnóstico de SDRA o dicen, quedan en la historia y no, un SDRA lo mandé para la casa. No todo paciente que tenga disnea es un SDRA. Pienso que con todo este panorama podremos acordarnos de algún paciente que sí definitivamente no tenía ese diagnóstico. Los SDRA pues deben tener unos factores responsables de esa enfermedad y en la medida que se monta, pues va generando todos estos cambios que hemos hablado. Esta gráfica es común, simplemente ilustra el pulmón monoalveolar, tratando de resumir que si este fuera un pulmón, esta es la barrera, digamos, epitelial, aquí estaría la parte alveolar, el intercambio gaseoso, los neumocitos, y ante una injuria empiezan a activarse muchas células, entre ellas los macrófagos, hay disrupción y hay extravasación de este líquido, por eso empiezan a llenarse los alvéolos, fenómeno, me lo facilitó muy amablemente el doctor Fernando Polo, neumopatólogo de San José, es una necropsia de una influenza H1N1, fíjense cómo si se acuerdan de la imagen inicial de cómo era el alvéolo libre, pues se va llenando de unas membranas, un líquido rosáceo, que va explicando todo ese compromiso, y posteriormente viene una fase proliferativa en la cual muchos de estos neumocitos tipo 2 proliferan, de hecho tienen atipias, y en algunos casos que hemos podido realizar biopsias de pulmón en otros pacientes, los patólogos que no son expertos pueden interpretar erróneamente como cáncer. Pero esos fenómenos de atipia se ven inherentes a la injuria
se reclutan fibroblastos, se amplía la exudación de ese líquido y posteriormente viene una fase de fibrosis. Mientras eso sucede, pues el paciente va requiriendo más oxígeno, más soporte, más PIP, y de ahí que todas esas estrategias que se presentan tienen que ir acorde a estas fases que resumimos. Entonces habría una fase inflamatoria, un estadio exudativo y un estadio proliferativo. Esto ya es prácticamente lo mismo, es para resumir. Entonces tenemos un paciente acá en la unidad con el tubo endotraqueal y unos infiltrados de ocupación alveolar, y obviamente para tener, digamos, elementos de interpretación, los invito amablemente a que repasen los elementos de reparo anatómico, que es importante porque muchos de los diagnósticos diferenciales de las radiopacidades pueden guardar relación con la distorsión o pérdida de estos elementos. Especialmente hablo de las atelectasias. Esto, como digo yo, para llevar a la casa y revisar los vacíos conceptuales que tengamos, siempre las imágenes, y hablo especialmente de la radiografía de tórax, hay que interpretarlas dentro del contexto de los parámetros ventilatorios. No es lo mismo que no se le hubiera iniciado PIP o que tuviera un PIP alto, o lo mismo la FIO2. Por favor, entendámonos en términos básicos. Siempre lo blanco que se en las placas de toda esa radiopacidad, hablar si se distribuye aleatoriamente o tiene algún patrón homogéneo o lobar o segmentario, referentes anatómicos, entender que el SDRA prácticamente es un compromiso alveolar, y estaríamos hablando del patrón de consolidación, y el entendimiento de esto nos permite hacer diagnósticos diferenciales de otras radiopacidades que no corresponden a SDRA, como las atelectasias, los derrames pleurales de ubicación atípica, o a veces enfermedades intersticiales muy severas en las cuales de alguna manera la profusión hace ver no tanto el compromiso intersticial, sino el compromiso, digamos, pseudoalveolar en este caso. Esto simplemente para mostrar unos casos colombianos de pacientes en otros focos de epidemia menores a los que hemos tenido. Mención especial cobra el vidrio esmerilado, palabra de moda. ¿Y qué es eso? Digamos, el vidrio esmerilado es la transición entre el pulmón normal y el pulmón que está lleno o que tiene patrón de consolidación. Digamos, esto es un vidrio esmerilado. Para entenderlo mejor, si esto es, digamos, un corte de TAC, pero igual podría ser una radiografía, recordemos que en un corte se ve el parénquima pulmonar, la sangre, el componente, digamos, sanguíneo, la vía aérea y el aire que hay. El ground glass o vidrio esmerilado o vidrio despulido, ¿qué es? Que parte del aire que está acá empieza a llenarse con ese material proteináceo, pero no ocupa las marcas vasculares ni la vía aérea, a diferencia de la consolidación que sí lo hace. Esta gráfica me parece muy didáctica porque permite ver y entender que el vidrio esmerilado es simplemente una transición entre el pulmón normal al pulmón que se va a consolidar. Y vidrio esmerilado lo producen muchas cosas. Y este es, digamos, el contexto fisiopatológico. Membrana alveolar normal, los espacios libres, y se van llenando de exudado y va quedando un espacio libre y otro lleno. Consolidación sería todo esto. Y si lo colocamos en el contexto del tiempo de una infección por COVID que migre hacia un SDRA, probablemente el SDRA estaría en un estadio por si el paciente progresa a SDRA. Entonces, y hablan de otro, el famoso crazy paving, o empedrado loco, que es como la diseminación linfática de esa inflamación, que lo hace de manera aleatoria, pero el más reconocido pues es el famoso vidrio esmerilado. De ideas, pues, lo que uno tiene es que tratar de separar la manzana de las naranjas, y empecemos con este casito. Una mujer de 22 años, universitaria, tiene disnea de esfuerzo de 4 semanas de evolución, y 72 horas antes de su ingreso a urgencias se acompaña de ese empeoramiento y tos hemoptoica. No tiene ningún antecedente, solamente la revisión por sistemas, tenía unas artralgias que venían en estudio.
Llegó en muy mal estado general, desaturada, taquicárdica, polimnéica, los ríos respiratorios muy disminuidos, tendencia a la somnolencia, tienen que asegurar la vía aérea y la trasladan a la UCI. ¿Qué rescatamos de ahí? Varias cosas. Uno diría, caramba, no encuentro algo sólido que la haya llevado a la falla respiratoria, ¿sí? Que no le dicen a uno es que tiene fiebre, es que... Segundo, el contexto del tiempo es importante. Pronto una paciente joven o algo puede decir, o su familiar, pero nuestros pacientes ancianos o mucho crónico que no está diagnosticado siempre evocan a que fue ahorita, ¿no? Entonces siempre hay que ver si el paciente tenía síntomas que empeoraron y generalmente ya el hallazgo de hemoptisis, de tos hemoptóica, hay pacientes que obviamente pueden tener tos, digamos, le dice a uno, venga, esto no tiene, y el antecedente de ser mujer, joven, con artralgias, ¿no? Una placa en la cual, fíjense que hay infiltrados de ocupación alveolar en parches, no tiene un componente, digamos, segmentario, anatómico, en algunas zonas se ven más densos, ¿cierto? Se le pudo hacer por el sitio que estaba una biopsia pulmonar abierta, que se ha hecho de paso, es un examen al cual a veces se recurre en algunos centros para poder hacer diagnósticos diferenciales, más que broncoscopias y biopsias transbronquiales que generalmente no se pueden hacer, están contraindicadas por el PIB y el FIO2 que tiene el paciente. Y fíjense la importante distorsión que hay del alvéolo, engrosamiento de la membrana con, francamente, ocupación por eritrocitos. Esto, si se le hubiera hecho una broncoscopia en lavado, habría un conteo de hemosiderófagos altos y correspondió a una hemorragia alveolar por un lupus que tenía la paciente. Entonces, dentro del diagnóstico diferenciales grandes están los síndromes de o síndromes pulmón-riñón. Entonces, ojo con las mujeres jóvenes. Estoy hablando, ya me salgo del contexto de COVID, ¿no? No quiero pues tener el sesgo, pero pues es un mensaje que quiero dejar. Este es otro caso, una mujer de 38 años, asintomática, 48 horas de evolución de disnea rápidamente progresiva hasta el reposo, con tos seca, no tiene ningún antecedente sistémico. Cuando se amplía el interrogatorio con un familiar, que esa es la otra cosa, porque pues el paciente está tan comprometido que no puede dar información, la familiar dice que había empezado a trabajar en una empresa de aseo y comenzó con la limpieza en un sitio donde habían muchas palomas. Llegó de saturada urgencias y empezaron a colocarle Ventura el 35, luego el 50. Miren el sitio, identifican la zona de la ciudad. Recuerden que las palomas no son el símbolo de la paz, son las ratas del siglo XXI. Han dañado monumentos y en los sitios confinados sus excrementos, que son ricos en urea, favorecen el crecimiento del histoplasma. Pero el material particulado que liberan las palomas, mire, está volando, genera nubes que son materiales altamente concentrados de alergenos que en algunas personas pueden ser inhalados y en algunos casos, pues, da el compromiso inflamatorio, da un fenómeno de neumonitis. Fíjese que aquí hay un patrón de consolidación, reforcemos el concepto del broncograma aéreo. Mire, aquí hay unas zonas como en vidrio espulido, en otras sí ya hay franca consolidación y puede ser pacientes que lleguen a falla respiratoria y requerir ventilación mecánica, biopsia que muestra un engrosamiento de la arquitectura del epitelio y en algunos sitios los famosos cuerpos punchoides y la formación de células empalizadas que forman un granuloma y todo un espectro de enfermedad porque puede haber formas crónicas que llevan a fibrosis pulmonar, como en este caso, o formas agudas, así en parche, y este es un caso muy diciente de una neumonitis de hipersensibilidad, llamada así por los americanos y llamada alveolitis alérgica extrínseca por los ingleses. Y podrían haber infinidad de exposición. Hay el pulmón de granjero. En nuestro medio he tenido casos en los sitios donde procesan caña, donde hacen panela, el bagazo de la caña, una vez lo exprimen, se vuelve el combustible de la próxima jornada. Al apilar ese bagazo, ahí crece un hongo que llama el Ternoctinomyces y la persona que manipula
ese bagazo, el que generalmente le llevan ese material al horno, si es susceptible, ese hongo se puede inhalar y puede desencadenar esos fenómenos. Estoy hablando de casos extremos porque el grueso de estos pacientes son de patologías crónicas que pueden confundirse con asma, pero es un diagnóstico diferencial que hay que tener en mente. Otros fenómenos acá, otro vidrio esmerilado en parche, reforzando que vidrio esmerilado no es una enfermedad, no es un diagnóstico, es simplemente un hallazgo tomográfico, que también ya lo veíamos en las radiografías de tórax. Fíjense cómo hay zonas en parches y en la radiografía, en la histopatología, el espacio alveolar está ocupado por un material que si le hacen correlación de tricromo se torna azul, y estas son las famosas neumonitis obliterante con neumonía organizada, que tienen también muchas etiologías y en algunos casos pueden debutar con falla respiratoria aguda. Obviamente el contexto de tiempo, el desencadenante, pues también ayuda. Casos importantes tener en mente si el sitio donde se trabaja es, recordemos que el pulmón, por recibir prácticamente la sangre de toda la economía, es un depositario de células tumorales, y no es infrecuente que nosotros los neumólogos descubramos tumores en el pulmón siendo un primario desconocido. Entonces, si están trabajando en un sitio o les llega pacientes oncológicos con lesiones, pues pensar, fíjense que esto ya es completamente distinto, hay radiopacidades, pero realmente hay nódulos que han venido creciendo de tamaños. Este es un caso de una metástasis por colocarcinoma. O en algunos casos en que también hay algo que sí es muy difícil, este es un patrón de consolidación, refuerzo el hallazgo, broncograma aéreo, distribución. Aquí está en el lóbulo superior, el inferior, y que ocupa básicamente todo el alvéolo, la diseminación que hace los carcinomas bronquiolo-alveolar. Es un cáncer silente, no tan relacionado con el cigarrillo, pero fíjense que a veces puede haber compromiso unilateral, cosa que no tiene el SDRA. Y ya para terminar, el doctor Carmelo Dueñas, neumólogo, allá compañero de ustedes, intensivista, tiene una serie de cerca de 33, 35 casos del Hospital Santa Clara, donde yo me formé, y esto aunque no es patrón alveolar, estos son nódulos, micronódulos. Recordemos que los nódulos pequeños, menores de 3 milímetros, semejan el milio, que es un cereal, por eso a veces se dice patrón miliar, que diseminación, es un diagnóstico diferencial muy amplio, pero en nuestro medio importantísimo, porque ellos van creciendo y puede ser una diseminación hematógena de una tuberculosis. Tuberculosis que no va a ser positiva en el aspirado de las secreciones, porque este se disemina por sangre y se necesita mucha sospecha clínica, y prácticamente un paciente crítico con estos hallazgos, si se hacen hallazgos diagnósticos diferenciales de otras cosas, estaría uno autorizado, diría yo, obligado a iniciar un tratamiento empírico para tuberculosis. Lo traje porque a veces la confluencia de estos nódulos es tan grande que algunas veces se ve como de ocupación alveolar. Recordemos que en el pulmón hay patrón, digamos, de ocupación alveolar y de ocupación intersticial. Y en intersticial hay nodular y reticular. Y ahí habría uno mixto que sería retículo nodular. Y en el nodular hay de nódulo pequeño, nódulo grande y nódulo fino como este. Entonces este es para mostrarles una tuberculosis de diseminación miliar o hematógena. Así imagínense el paciente que tendría las meninges o el hígado, y por eso la médula ósea, por eso el rendimiento diagnóstico puede estar fuera del pulmón, en un aspirado de médula ósea, en una biopsia hepática o en una biopsia pulmonar a cielo abierto. Lo interesante de estos diagnósticos que traigo es porque puede cambiar completamente el manejo del paciente. En primer caso, seguramente la hemorragia alveolar con un lupus, seguramente el manejo de inmunosupresores, corticoides a altas dosis o hay inmunomoduladores, y en este caso pues el tratamiento antituberculoso. Aquí están los famosos MIMIC o imitadores del SDRA, obviamente la falla cardíaca. Quiero aclarar que un paciente puede tener cardiopatía y tener componente, digamos, cardiogénico de infiltrados, pero también puede hacer SDRA.
cosa que sería pues bien difícil porque pues tendría compromiso cardíaco y pulmonar. Pero siempre estamos obligados a pensar y dentro de la aproximación inicial, estar seguro que el paciente no tenga falla cardíaca. Las enfermedades intersticiales del pulmón, especialmente, bueno, les mostré un caso de neumonitis por hipersensibilidad, pero la fibrosis pulmonar idiopática, muchos pacientes, recuerden que es una enfermedad huérfana, están sin diagnóstico y a veces en ya estadios muy avanzados de panalización podrían comportarse y ser mal diagnosticados como SDRA. Todas las patologías relacionadas con el colágeno, mujeres con problemas articulares, musculares, jóvenes, los síndromes pulmón-riñón, no dejar por fuera los medicamentos. La amiodarona es uno de los medicamentos que usamos mucho y está escrito que genera fibrosis pulmonar. Los pacientes con cáncer y ya habíamos hecho observación a tuberculosis miliar más que la endobronquial. Esta me la facilitó el doctor Carmelo Dueñas también. Fíjense cómo aparecen referenciados y creo que seguramente en su experiencia habrán tenido la fibrosis pulmonar idiopática, se exacerban también con el EPOC y al exacerbarse montan infiltrados, pero generalmente son pacientes que previamente ya tienen una disnea. Las neumonías intersticiales, ya diagnósticos más refinados con patologías inmunológicas, la neumonía eosinofílica aguda, pero generalmente da infiltrados periféricos y ya son diagnósticos muy, muy refinados que prácticamente son de histopatología, pero parten de la sospecha clínica y el raciocinio de haber considerado que no era un SDRA. Entonces, fíjense cómo uno puede tener prácticamente placas muy similares. Recordémonos que el alvéolo, el lobulillo pulmonar secundario, el saco alveolar se puede llenar de agua, se puede llenar de sangre, se puede llenar de células inflamatorias, se puede llenar de un líquido proteináceo, como el caso de la proteinosis. Y cuando uno tiene un paciente estos frente al ventilador, pues la placa realmente es muy poco lo que le va a ayudar, salvo la historia clínica, el contexto de la evolución que ha tenido el paciente, las comorbilidades y digamos, por eso les decía, si tienen imágenes previas, la persistencia de algunos cambios que de pronto se estén interpretando falsamente como nuevos. Pero volvamos al SRA, pues obviamente, miren, el famoso baloncito inflado, que después genera el infarto pulmonar, entonces también llama la atención a que nos familiaricemos en dónde quiere quedar el tubo, los hallazgos que a veces no es fácil detectar a veces un neumotórax en estos pacientes, o la infección asociada al ventilador. Con eso simplemente quería darles como, yo sé que fui un poco enciclopédico y seguramente habrán muchos elementos por completar, los gases, los hallazgos, pero quiero como dejar la inquietud para cuando desarrollemos cosas ya en concreto, interpretación de placa o de TAC, pues tengamos estos elementos, digamos, articulados con esas temáticas. Quise pues rescatar esto para, como lo decía a un inicio, no de que quede la idea en el ambiente que SDRA es solo COVID. Yo creo que algunas personas por primera vez habrán oído del SDRA y les va a quedar como que solo eso lo da el COVID. No, el SDRA, digamos, es el pan de cada día de los intensivistas y es como la reina del servicio y la que lo hace coger a uno la cabeza y preocuparse por la mortalidad, por las complicaciones y más ahora por todo el componente, digamos, bioético que se está tejiendo alrededor. Quiero aprovechar, digamos, estos minutos que queden para ver si hay alguna pregunta, opinión, comentario. Y esa era pues la presentación que les tenía para ustedes. Muchas gracias. Doctor Rubio, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Me escucha? Hola, doctor. ¿Cómo ¿Cómo ha está, doctor estado, Rubio? doctor Gerson? Bien, Bien, ¿qué muchas me gracias, cuenta? doctor. Bien, afortunadamente, qué pena conectarme un poquito tarde que nos No, prolongamos en la cirugía, pero alcancé a escuchar tranquilo. gran parte de la presentación. Muchas gracias por su tiempo, doctor Rubio. Yo creo que No, no, ni más poder faltaba. hacer esa, poder hacer esa correlación clínica siempre finalmente es lo que nos afianza el concepto y muchas veces
no le paramos bolas a la fisiopatología, pero cuando ya vemos esto en el diagnóstico, lo vemos en el tratamiento, ya empezamos a, a sentar el conocimiento de todas estas bases. Esto Bueno, que pues usted nos dice, sí, pues ya lo estamos viviendo, doctor. Ya en Minerva esta claro. semana hemos tenido casos difíciles. Lo que usted dice es muy cierto. Mire, yo siendo cirujano, normalmente estamos acostumbrados a ver muchos neumotórax y se nos ha pasado un par de neumotórax. Esto no es sencillo. Interpretar las imágenes en estos pacientes es algo complejo, pero yo creo que nos ha ilustrado ampliamente con su exposición. Doctor Rubio, Bueno, yo no sé señor. si alguien de los que esté conectado o usted tengan, he visto que algunos grupos, precisamente por lo que hablábamos, estos pacientes es difícil trasladarlos a una sala de radiología. Eh, si bien es cierto que la recomendación no es fuerte con respecto del uso de la ecografía pulmonar, creo que, no sé si está por ahí Mauricio todavía conectado, digamos, poder identificar tempranamente esos pulmones pesados con ecografía. No sé si alguien tenga experiencia o sepa de algún grupo que lo esté haciendo de forma rutinaria. Esa era mi primer pregunta. Y mi segunda pregunta es con respecto al monitor Pico, que mucho tiempo usamos, que nos permitía medir el agua transpulmonar. Si alguien tiene también experiencia en esto. No, dijéramos que ninguna de las dos, digamos la ecografía, pues sería un examen muy útil por estar al lado de la cama. No tengo experiencia ni conozco literatura así de patrones que se estén utilizando. Pensaría más que es como el ejercicio clínico de lo que hemos hablado, los diagnósticos diferenciales. Importante, vea, me da pena ser reiterativo, pero muchos pacientes tienen placas en su casa o TAC. Si los pacientes no lo remiten, que por favor traigan las placas anteriores. Eso a veces puede solucionar el contexto temporal. Y yo lo que he visto es que entre más claro, entre menos movilicemos los pacientes, que también es otra logística que hay que aterrizarla en el plano real, mover un paciente intubado a sala de TAC para ver si tiene consolidación y los vidrios merilados como a son de qué, ¿cierto? Claro. Ahora, distinto que de pronto, venga, no encuentro la causa del deterioro y de pronto sí puede ser neumotoras que lo detecten en la TAC o de pronto otra patología distinta, pues válido. Pero pensaría que con una buena aproximación e incluso la radiografía de tórax, estando pronado el paciente, no sé con qué frecuencia la estén haciendo, pero si no hay variabilidad en, digamos, se colocó un nuevo catéter, se le cambió el PIP o hizo fiebre y que necesite uno ver, pues yo pensaría que hasta también ese paciente, pues haría uno la lista de no se toma la placa hoy porque continúa con los mismos parámetros, no ha hecho fiebre y sería entendible. Yo creo que sobre el terreno, y así lo hablamos ahorita, no sé si usted estuvo con el doctor Márquez, las definiciones y muchos de estos constructos teóricos pues son muy académicos. Y fíjese que las patologías en los libros están en un capítulo, pero un paciente le llega a uno con hojas de otros capítulos, ¿no? Entonces yo pensaría que pues está bien la iniciativa, pero lo que no está inventado y no podamos validar, pues sí le costaría a uno trabajo como empezar a Recomendarlo, claro. implementarlo, ¿no? Sí, 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 sí. Claro. Pero experiencia al respecto ninguna. Pues la ecografía de tórax, digamos que sí, hay estudios donde se correlaciona muy, pues de hecho tiene mejor rendimiento que la radiografía de tórax para patrones de SRA. Entonces digamos que sí hay estudios de correlación y la ventaja es que se puede hacer a la cabecera del paciente. Hay que conocer las limitaciones. Pacientes con neumopatías crónicas alteran las líneas B, que son lo que uno va a ir a buscar en los 4 cuadrantes. Pues de hecho son 12 cuadrantes de Volpicelli, que es el autor de esa entidad diagnóstica. Y la pregunta del pico, el doctor Garzón imaginaría que se refiere puntualmente al agua extravascular Sí, pulmonar, que es una transpulmonar. variable que da. Sí, 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 que Eh, siempre nos habían dicho que si estaba por encima de 8 era inflamatorio o era hidrostático, entonces no sé
¿Y cómo lo ve en estos pacientes? Pues es que, digamos que él le da un perfil hemodinámico que le puede sugerir. Y hay publicaciones pequeñas donde parece ser que pudiera correlacionarse. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las limitantes de esto, del pico, porque finalmente ese también se fundamenta en el área bajo la curva de la línea arterial, similar al vigileo, Claro. pero Como una más onda del pulso. avanzado. Sí, Exactamente. Sin embargo, eso genera muchas limitaciones puntualmente en las medidas de respuesta a volumen, porque lo que intenta hacer el pico es encasillarlo en un patrón hemodinámico sumado al agua extravascular pulmonar. Digamos que le sugeriría a usted probablemente un patrón hemodinámico y en función del compromiso pulmonar, pues le sugerirá SDRA. Sin embargo, tiene más limitaciones estas tecnologías. De tal manera que eso sí está más limitado, pero la ecografía de la cabeza del paciente tiene muy buen rendimiento de diagnóstico. Y pues, el problema, vería uno con la ecografía, es que es completamente observador dependiente, ¿no? O sea, ese es en una mano la curva experta. sí, exactamente. Nos tocaría, digamos, llamar al mismo, hágalo siempre bajo las mismas condiciones, lo cual no es usual en cuidado intensivo, ¿no? Sí, sí. Pero Afortunadamente, en la ecografía pulmonar, la curva no es tan compleja como la ecocardiografía, por ejemplo. De tal manera que claro, pues, podría ser una buena oportunidad para ir Para, desarrollando para este tema en, en las unidades de cuidado intensivo, ya que finalmente, pues, digamos, los que es nos más gusta tanto disponible que claro, que un TAC. claro, y usted toma decisiones, entonces le hace una ecografía pulmonar, piensa que está, no sé, en edema pulmonar, le hace una ecocardioscopia y ve disfunción cardíaca, pues su plan Claro, siguiente es ponerle un diurético, probablemente. por supuesto. Entonces digamos que sí, sí es sumamente interesante. Yo también quería agradecerle al doctor Rubio, extraordinaria charla, me gustó la parte histórica, el pulmón de Danán y recordar todo eso. Muchísimas gracias Qué por esa bueno. excelente presentación. No, 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 simplemente es que fíjense que si uno hace el raciocinio, ¿por qué no se veía el SDRA? Porque es que no alcanzaban a llegar los pacientes a una institución hospitalaria, morían en el campo de batalla o el accidente de tránsito. En la medida que los ¿Cómo? pacientes pudieron tener acceso, pues van llegando más fácilmente a los servicios y se pudo escribir muy acertadamente por ese grupo de 4 observadores que bautizaron el concepto del síndrome, porque no es enfermedad, ¿no? No sé qué tan catapultados quedaron para su charla. Ahí le dejo, pues, un trompo en la Oh, uña. Sí. bastante, bastante, bastante catapultado, doctor Bueno, Rubio. bueno. Muchas gracias.